electorales. Hoy y todos los jueves nos acompaña el doctor Julio César Castiglioni. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Un saludo a todos los amigos de Radio del Sur y para poder conversar sobre este cuarto gabinete ministerial. Nos Pero gustaría, previamente sí, sí, hagamos un análisis en lo que nos dice nuestra Constitución Política del Perú. La Constitución Política del Perú del año 2003 optó, como la del 79, optó por un sistema semipresidencial. ¿Cuál es la diferencia con un sistema presidencialista y un sistema parlamentarista? En el sistema parlamentarista, nosotros encontramos que el Congreso de la República es elegido por los sufragantes y el Congreso elige al Premier. Esto ejemplo Alemania, la señora Meckler, sus 3 periodos fue elegida por el Premier, por el Congreso de la República como Premier. En el sistema presidencialista no existe la figura del presidente del Consejo de Ministros. Existe la figura del Congreso y el presidente de la República, apoyada en el sistema de separación de poderes que viene desde la teoría de Montesquieu, de Rousseau, de la separación de los poderes del Estado, conjuntamente con el poder judicial, que se produjo en la Revolución Francesa. Nosotros hemos optado por un sistema semipresidencialista. ¿Esto qué quiere decir? El sistema semipresidencialista significa que nosotros tenemos un premier designado por el presidente de la República, no por el Congreso, quien es el que debería tener el contacto directo con el Congreso de la República. Es decir, debería ser la bisagra con el Congreso de la República para que el presidente de la República pueda gobernar en forma eficiente. Es el que conduce el poder ejecutivo y por eso se llama presidente del Consejo de Ministros, porque los ministros, en teoría, son designados o propuestos al presidente de la República por el presidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, se ha nombrado, como sea, diferentes medios de prensa han anunciado el día de ayer a un gabinete de choque. Se ha puesto a Aníbal Torres, un hombre de origen chotano, cajamarquino, pero que en el tiempo, en estos 6 meses, ha demostrado ser un hombre que el doctorado que dice tener en San Marcos, que está en cuestionamiento, porque en la época que él sacó el doctorado, San Marcos no daba doctorados, y dicen que el doctorado es de San Marcos. Se cuestionaba mucho cuando él fue decano del Colegio de Abogados de Lima su supuesto doctorado, pero es una persona extremadamente conflictiva, una persona que con todos los medios de prensa y con todas las personas que le preguntaban, entraba al choque, entraba al insulto, entraba al menosprecio. Esto sucede con las personas que no están acostumbradas a tener el poder y de la noche a la mañana llegan a tener un cargo y se sienten omnipotentes, se sienten poderosos. Este cuarto gabinete ministerial, como bien se ha denominado, es un gabinete ministerial de choque. No le auguro ninguna
proyección en el tiempo a Aníbal Torres, a quien lo conozco, pero no personal, o sea, no con la profundidad que debería conocerlo, porque cuando él fue decano del Colegio de Abogados de Lima, yo era presidente del Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima y sancionamos a muchos colegas. Es decir, Aníbal Torres ha demostrado en este tiempo tener un temperamento intratable. Es una persona sumamente malcriada que no viene desde que es ministro, viene desde la etapa que se defendían las actas, porque llegó a insultar diciendo que a los abogados que defienden las actas de Fuerza Popular les habían regalado el título. Entonces nosotros también cuestionaríamos con legítimo derecho y que San Marcos exhiba ese supuesto doctorado que dice tenerlo, porque era uno de los puntos que su propia junta, los propios integrantes de su junta directiva cuestionaban. Pues bien, ahora con un presidente del Consejo de Ministros que no tiene un ánimo conciliador y que por más que intente entrar a una conciliación con el Congreso, porque en nuestra Constitución se ha plasmado el voto de confianza, y este, al no ser un gabinete de ancha base, como ofreció el presidente Castillo, va a haber fuertes repercusiones en el Congreso de la República. El Congreso de la República, ya las fuerzas que estaban divididas parece que se estarían uniendo en un solo bloque para no dar el voto de confianza al gabinete Torres, pero además para que se vea la vacancia presidencial, porque el presidente de la República, conforme reconoció a CNN, no está capacitado para poder ser presidente de la República y piensa que el Perú es su escuela y por lo tanto tiene que aprender. Bueno, eso es lo que nos ha demostrado, lo que tiene la izquierda, pues. O sea, la izquierda son bullangueros, son activistas, muchos de ellos teóricos, pero que cuando han ido al gobierno han fracasado. Tenemos la experiencia de Susana Villarán, que no solo ha fracasado, sino está en actos de corrupción. Este gobierno está en actos de corrupción. ¿Cómo no va a ser actos de corrupción encontrar $20,000 en uno de los baños de Palacio de Gobierno? En ese caso, por ejemplo, en ese caso, doctor, disculpe, todo el mundo habla de $20,000, pero se olvidan de los 80,000 soles que tenía guardados en el banco, en ahorros, y otros 20,000 soles que le encontraron 2 días después. O sea, todos hablan de $20,000, pero ¿cómo una persona que supuestamente solo vivía del sueldo de profesor puede tener tanto dinero? Evidentemente, que son sus ahorros. ¿Ahorros de qué? No se le conoce que haya sido un gran agricultor, un productor del campo de productos de pan llevar para que tenga los ingresos de esa naturaleza. En consecuencia, como la señora Rosa María Palacios, en un comentario manifestaba, los de la izquierda están aprendiendo a robar. O sea, están robando en el gobierno de diferente manera y para eso necesitan gente mediocre. Cuando yo designo gente mediocre es porque precisamente esa gente mediocre no me va a hacer ninguna objeción a lo que vengo haciendo. Hay un ministro de salud sumamente cuestionado que vendía productos con que no tenían certificación médica y en consecuencia que era más
una persona que se vinculaba con los chamanes y que no era un ministro, no está para ser un ministro de salud. O sea, realmente la salud de los peruanos está en manos de una persona poco preparada. Mención aparte merece César Landa, que lamentablemente ha desilusionado a muchas personas, porque fue presidente del Tribunal Constitucional e intentó últimamente, sin ningún resultado positivo, integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero César Landa no conoce absolutamente nada sobre lo que son las relaciones exteriores y el manejo de la Cancillería. Él es un constitucionalista y antes de ser integrante del Tribunal Constitucional era asesor del Tribunal Constitucional. Y los libros pequeños, que es una constitución, que no son grandes volúmenes, no tiene una producción prolija en cuanto al tema constitucional, son simplemente recopilaciones del texto constitucional. Era una persona que, por ejemplo, podría haber estado en el Ministerio de Justicia. Sin embargo, hoy día tenemos un ministro de Justicia que ha sido juez en diferentes sitios, en la ciudad de Huaraz, en Ucayali, pero que dejó el Poder Judicial porque el Poder Judicial le abrió proceso precisamente por inconducta funcional. Entonces estamos ante un gabinete que nuevamente es un fiasco. El señor Castillo es un fiasco. Las personas que si tenían esperanzas de que esto iba a mejorar, creo que lo que está buscando es un enfrentamiento con el Congreso para que el Congreso pueda no dar el voto de confianza, que sería la primera vez, porque son dos, para cerrar el Congreso se necesita dos ocasiones en las cuales el Congreso le ha denegado el voto de confianza, y esta sería la primera vez, pero ya creo el Congreso de la República tiene que tomar conciencia para ver la vacancia presidencial, porque en 6 meses, 4 gabinetes ministeriales, o sea, la vez pasada dijimos 3 y eran cada 2 meses, pero ahora no, es cada mes y 15 días, 4 gabinetes ministeriales, realmente desdice lo que decía Luis Bedoya Reyes, para mí el mejor alcalde de Lima, porque fue un hombre visionario. O sea, proyectó, por ejemplo, la Vía Expresa, proyectó la avenida Universitaria. Tiene que ser un estadista. ¿Y cuál es la diferencia entre un político con un estadista? El político ve la situación coyuntural del momento, pero a pesar de eso, de esa situación coyuntural del momento, Castillo no la sabe superar. El estadista mira más allá de la colina, se proyecta al futuro. Y en consecuencia nosotros no tenemos ni un político ni un estadista. Tenemos de presidente un aprendiz que quiere regalar nuestro mar a Bolivia y quiere consultar al pueblo por estas afirmaciones que ha realizado. En consecuencia, yo no me había aunado al coro de la vacancia presidencial porque había que ver las acciones del señor Castillo, pero está demostrado, y es una lástima para la prensa nacional, y 2 periodistas, uno con más renombre que el otro, porque el señor Hildebrand, con su semanario, a veces interesante, pero el señor Lucar fue una dama de compañía desde la campaña al señor Castillo. Le hicieron entrevistas benignas. Tuvo que venir un periodista
extranjero con mucha capacidad, y cuando le dijeron que había hecho una emboscada, él contestó: no se necesita hacer una emboscada, solamente se necesita hacer las preguntas correctas. Y eso es lo que Qué buena, hizo, qué buena respuesta, ¿no? claro, hizo y una respuesta inteligente, hizo las preguntas correctas. Y cuando Castillo quería salirse, insistía en las preguntas. Y un periodista internacional nos ha demostrado cómo se hace una entrevista para desnudar a una persona que funge de presidente de la República por culpa de las instituciones integrantes del sistema electoral. ¿Qué tan difícil resulta, o en todo caso, por qué les resulta tan difícil a estas personas, a los que están en el gobierno, reconocer sus errores? Porque eso sería admitir que nunca estuvieron preparadas para llegar al cargo. Ya lo ha reconocido Castillo. Sí, pues, pero no podemos estar con una persona 4 años y medio aprendiendo. El país no va a avanzar. Entonces, en ese sentido, lo que sí debemos hacer que las fuerzas en el Congreso de la República se unan para una vacancia presidencial por incapacidad moral, una, y segundo, por una acusación constitucional que lo ha presentado el Partido Morado, con mucho criterio, y que ahí no se necesitan los 106 votos. En consecuencia, no solamente se necesita la mayoría calificada, que es el 50% más uno de los miembros del Congreso de la República. En consecuencia, por los dos, cualquiera de los dos caminos, creo que ya llegó el momento de que estamos empezando un año difícil, y no vamos a esperar que continúe todo el año, y que lo que se tiene que venir es la vacancia presidencial de el señor Castillo, y que regrese, probablemente él haya estudiado en un instituto, pero que regrese a la universidad o que postule a una universidad pública de las que decía que el ingreso iba a ser libre y todo lo demás, para que aprenda, porque él también manifestaba de que no necesita leer los libros porque la biblioteca la tiene en su nariz. Bueno, tendrá en su nariz para limpiarse la nariz, porque no conoce absolutamente nada, ni siquiera del texto constitucional. Irse a Palacio de Justicia a buscar al ministro Torres es una ignorancia total. O sea, no sabe ni siquiera dónde queda el Ministerio de Justicia, que queda en el distrito de Miraflores. O sea, no sabe lo que es el Poder Judicial, que es un poder distinto, y cuya presidenta es la doctora Elba Barrios, Barrios. a quien aquí le guardo un profundo respeto. En consecuencia, lo que tenemos que trabajar los peruanos para ya ir terminando es por la vacancia presidencial, porque está demostrado que no está en la capacidad suficiente de llevar los destinos de nuestro país. Muchas Hay una gracias. ventaja, doctor, solamente una chiquita. Hay una ventaja que tienen los grupos que apoyan al señor Castillo. ¿Y cuál es? La ventaja que ellos sí están organizados. En el caso del otro frente, que es la gente que trabaja, la gente chamba, correcto, la gente no es tan unida. Entonces, ¿cómo es que se va a poder lograr algo bueno para el país si la misma gente votó? Y lo otro es, hay una comisión en el Congreso para el tema del fraude y no se ha avanzado nada. No, no crea, no crea. Esa comisión está avanzando mucho, y la resolución que aplicó el Jurado Nacional de Elecciones para no admitir las actas después de las 8 de la noche, Editora Perú, el diario oficial peruano, ha dicho que nunca ha sido publicada. Con lo cual, todas las actas que fueron observadas después de las 8 de la noche, el jurado estaba en la obligación de verlas, porque nunca se publicó esa resolución del Jurado Nacional de Elecciones, y en consecuencia la Comisión Montoya sí está haciendo un buen trabajo, y que a finales de este mes debe terminar su informe final.
qué bueno, porque nosotros hasta ahora mantenemos guardado las actas donde se da cuenta que la gente votó y escribió en máquina, o sea, lo cual era imposible toda vez que en esos lugares no había ni siquiera fluido eléctrico, ¿ok? Eh, dice, hay un tema acá, y disculpe que lo vuelva a molestar, pero hay un tema acá. ¿Qué va a pasar con los cuestionados fiscales Zoraida Ábalos y Pablo Sánchez, considerando que la Junta Nacional de Justicia podría dejarlos en el aire? Más cerca está Zoraida Ábalos juntamente con Salas Arenas por la acusación constitucional que les ha hecho el doctor Arce. La Comisión de Acusaciones Constitucionales, con 6 votos contra 2, ha aprobado la acusación constitucional. Esto pasa al Pleno, irán a defenderse y el Pleno votará la destitución. O sea, está más cerca la destitución de Salas Arenas y de Zoraida Ábalos. Pablo Sánchez sí está en el tema de la investigación de la Junta Nacional de Justicia, que está demorándose, sí es verdad, pero recordemos que también destituyó al fiscal que estaba en el Jurado Nacional de Elecciones en menos de en menos de una semana. En consecuencia, es cuestión aquí de ver cómo vienen las cosas y también la Junta Nacional de Justicia saque a concurso, porque ha sacado a concurso para la designación de fiscales supremos. Considerando que estamos a puertas de las elecciones, ¿no cree que prioritario es definir la situación del señor Salas Arenas y también del jefe de RENIET, de la OMPE, ¿no? Sí, la OMPE, en el sentido que deberíamos tener garantías digamos, de limpieza en las elecciones? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay que definir de una vez la situación del señor Salas Arenas a través de la Junta Nacional de Justicia por la denuncia que se le ha hecho o a través del Congreso de la República por la acusación constitucional. Perfecto. Muy bien, doctor, como siempre, muchas gracias por colaborar con Gracias a nosotros. usted. Muy bien, Feliz fin de semana. igual, A ver. el doctor